Todos necesitamos buen ejemplo para nuestras vidas. Depende a quién colocamos como ejemplo a seguir nuestras vidas, la vida cambia, el resultado va a ser muy diferente. Nosotros estamos estudiando libro Hecho, hoy continuaremos lo que venía estudiando, el capítulo 20. Pablo finalizó su ministerio de ciudad Troa, de allí sale Troa a Mileto. Pablo realmente es buen ejemplo para seguir. Antes de hablar Pablo, quiero decir a todos ustedes que no solamente Pablo fue llamado como apóstol o como ministro. La Biblia nos enseña igualmente todos los creyentes llamados como Pablo. Quiero leer a ustedes el primer libro de Pedro, primero libro de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Le voy a leer a ustedes, dice así: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquí, apóstol Pedro nos dicen, somos pueblo que pertenece a Dios, linaje, nación santa, y ahí dicen real sacerdocio. ¿Qué quiere decir real sacerdocio? Todos nosotros fuimos llamados en Cristo Jesús sacerdocios. E igual que como Pablo fue llamado por Dios, igual nosotros, todos los creyentes, igualmente fuimos llamados para trabajar su ministerio. La diferencia solamente Pablo y nosotros, diferencia es, quizás puede ser su esfera es diferente. Pablo su esfera en la iglesia, misión, pero puede ser nuestra esfera es diferente. Lo que estamos aprendiendo, cosmovisión bíblica, nos enseñó 7 esferas. Esfera de hogar, la iglesia, educación, economía, arte, cultura, música y de política y deportes. Nosotros, uno de esas 7 esferas, no pertenecemos y trabajamos allí. Y esas 7 esferas, igual que Pablo, es el lugar donde nosotros debemos trabajar como real sacerdocio, como llamado. Por eso, hoy estudio aprender Pablo, su actitud, su vida, es importante, porque esa misma actitud y vida y nosotros podemos usar en nuestra esfera, de esa manera podemos lograr la misión que Dios nos dio a nosotros. Pido a Espíritu Santo, todos nosotros que nos guíen, que nos dé esa enseñanza hoy a través de vida de Pablo y deseo ese anhelo de encontrar ese tesoro. Quiero invitar a leer el libro Hecho, capítulo 20, versículo 13 al 21, un versículo cada uno, hermana Milesi y hermano Ruiz. Nosotros, por nuestra parte, nos embarcamos anticipadamente y zarpamos para Asón, donde íbamos a recoger a Pablo. Así se había planeado, ya que él iba a hacer esa parte del viaje por tierra. Cuando se encontró con nosotros en Asón, lo tomamos a bordo y fuimos a Mitilene. Desde allí zarpamos al día siguiente y llegamos frente a Quío. Al otro día cruzamos en dirección a Samos y un día después llegamos a Mileto. Pablo había decidido pasar de largo a Éfeso para no demorarse en la provincia de Asia, porque tenía prisa por llegar a Jerusalén para el día de Pentecostés, si fuera posible. Desde Mileto, Pablo mandó a llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Cuando llegaron les dijo:
Ustedes saben cómo me porté todo el tiempo que estuve con ustedes, desde el primer día que vine a la provincia de Asia. He servido al Señor con toda humildad y con lágrimas, a pesar de haber sido sometido a duras pruebas por las maquinaciones de los judíos. Ustedes saben que no he vacilado en predicarles nada que les fuera de provecho, sino que les he enseñado públicamente y en las casas. A judíos y a griegos les he instado a convertirse a Dios y a creer en nuestro Señor Jesús. El versículo 13, Pablo sale de Troas. Vemos en la mapa ahí, ese grupo pasa a Asón y Mitilene y Quíos y Samos y final llega a Mileto. Lucas escribe cada nombre de lugar que está pasando. Es porque la Biblia es hecho histórico. Lo que estamos estudiando es verdad. Es verdad. Ahí, versículo 13, dicen que todo el grupo de Troa, el puerto, tomó el barco, se trasladó a Asón, menos Pablo. El Troa y Asón es relativamente cerca, 32 kilómetros, pero Pablo, dicen, él se había planeado, él tenía un plan. Lo que quiere decir, Pablo tenía algo que hacer. A lo mejor encontrar a alguien allí. Cuando estamos estudiando nosotros libro Hechos, siempre vemos Pablo tiene planes en su ministerio. No hay que confundir que ser guiado por el Espíritu Santo, porque el libro Hechos le dice libro de Espíritu Santo. Y guiado por el Espíritu Santo no significa no plan, no tener plan. Pablo no hizo depende de su emoción, sino con un plan siempre para su ministerio. Mire, por ejemplo, le voy a comentar una cosa que es cómo nosotros podemos ser guiados por el Espíritu Santo en la palabra. Yo escuché a hermano decía que un día en la Biblia él abre cualquier parte y ven la letra donde cae su vista, dice que eso es esta palabra de hoy, el Espíritu Santo que me dio a mí. Hermano, no es así, no es así. El Espíritu Santo da así palabra. Para eso usted tiene que tener un plan de leer, tiempo normal debe leerlo, memorizar versículos. Entonces un día cuando necesita el Espíritu Santo, obra a través de esa palabra, lo hace recordar, lo enseñan, lo dirigen. Hay que tener para eso plan de leer y memorizar versículos. Final, Pablo llega a Mileto. Aquí Lucas escriben, dice que extrañadamente Pablo pasa largo a Éfeso, ciudad de Éfeso, no entra a Éfeso. Todo el mundo pensaba, él debe pasar a Éfeso porque es un lugar donde tuvo mucho éxito en ministerios. Conoce mucha gente, pero en realidad Pablo no entró a Éfeso, tenía razón. Primero, versículo 16 dicen, él quería llegar antes del día de Pentecostés a Jerusalén. Si vemos la Biblia, en Jerusalén en ese momento, todo Jerusalén, Judea, estaba pasando un gran hambre, mucha necesidad de economía. Y vamos a leerle Romanos capítulo 15, versículo 25-26, lea un versículo cada uno. Por ahora voy a Jerusalén para llevar ayuda a los hermanos. Ya que Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una colecta para los hermanos pobres de Jerusalén. Mire, fíjate aquí, estaba pasando mucha necesidad. El Pablo, por eso recogieron de toda la iglesia Macedonia, Acaya, al final Acaya, donde está Corinto, recogieron toda esa ofrenda para ayudar a hermanos que están difícil de situación, de economía. Mire, ahí lo que podemos ver, primero, la iglesia desde el siglo I siempre ayuda uno a otros, ayuda a hermanos. Mire, ese es normal. Nuestra iglesia para ayudar a otros hermanos, hermanas, eso es normal.
Lo que no es normal, anormal es no hacer eso. El otro, Pablo, a través de esto, quería unir los judíos creyentes, de creyentes gentiles, hacer unir que estar juntos en Cristo a través de ese ayuda uno a otro. Es importante nosotros siempre esa unidad, debemos preservar y conservar esa unidad en nuestra iglesia Adonai. Igualmente en nuestro hogar, nuestro ministerio, todo lo que hacemos debemos tener esa unidad, porque tenemos llamado de Jesús. Y para eso llamado quiere decir el visión que tenemos nuestra iglesia es ver a Venezuela al resto del mundo liderado por personas comprometidas con Cristo. Debemos ser, ese objetivo está unido. Ahora, versículo 16, Pablo, él apuran para llegar antes de ese día de Pentecostés a Jerusalén. Pero realmente, lo que vemos, capítulo 20, venía estudiando, Pablo quería llegar no día de Pentecostés, sino antes, 50 días antes, el día de Pascua. El Pablo, cuando llegó a Corinto, según el versículo 3, él quería tomar barco, quería ir a Siria, directo cerca hacia Judea, Jerusalén. Pero él encontró allí una maquinación de un complot, plan de asesinar a él en Corinto. Él tuvo que regresar otra vez por tierra, todo regresar. Eso lo hizo retrasar su retorno, su plan para llegar a Jerusalén. ¿Qué hizo él? Cuando vio que no podías de fiesta de Pascua, y él cambió fiesta de ese día de Pentecostés, porque él quería predicar, aprovechar, no solamente llevar esa ofrenda que recogieron toda esa zona a la iglesia Jerusalén, sino también para predicar los judíos que está visitando, uniendo toda parte de lugares a Jerusalén aquel tiempo. Aquí 16 nos enseña otro punto de Pablo, es su control de emoción. Control de emoción. Le digo eso, mire, cuánto Pablo, siendo como ministro, como pastor que abrió en la iglesia de Éfeso, conoce muchas gentes, han pasado muchas cosas en Éfeso. Él fue el pastor de allí y Dios obró grandemente. Según la Biblia, Dios hizo a través de mano de Pablo milagros extraordinarios. Y así hubo grande gloria de Dios. Cuánto Pablo quería visitar ese lugar, pero él salta ese Éfeso, controla su deseo y continúa su plan objetivo. Eso nos enseña a nosotros. Debemos hacer no lo que queremos, sino lo que debemos. Todo el trabajo, día a día nosotros vivimos escoger uno de los dos. Puede dividir mi deber, mi querer. Lo que aquí Pablo nos enseña es, cuando suceden esto, los dos está unido, está bien, pero cuando hay diferentes, ese dos, debemos dar prioridad en nuestro deber que querer. Normalmente ese deber muchas veces no nos gusta, pero Pablo aguanta su emoción de visitar Éfeso y continúa. Versículo 17, Pablo no pasa largo Éfeso, pero llega a Mileto. Mileto, Éfeso, como distancia de 68 kilómetros. Esa distancia no es cerca, no tan muy lejos. Pablo, lo que visitó en Mileto es realmente, él cambió por Éfeso.
O sea, que él visitó Mileto es para visitar, su objetivo es para Éfeso. ¿Por qué le digo esto? Cuando leemos continuamente capítulo 20, Pablo hizo una sola cosa a esa ciudad Mileto, que es, llamó los ancianos de Éfeso que vinieran y hablar con él. Cuando Pablo termina de conversar con los ancianos allí, Mileto, entonces el versículo 36 dicen, oran y despiden y se van. O sea, lo que él hizo es ver esa ciudad solamente anciano de la iglesia Éfeso. ¿Por qué Pablo hizo esto en lugar de entrar a Éfeso? Ya vimos una razón de que Pablo quería llegar antes del día de Pentecostés a Jerusalén. Pero Pablo tiene otro objetivo, es siempre, él está levantar, ayudar a la iglesia. Él visita esa iglesia que él ha levantado. Cada vez cuando veo su plan, su estrategia, no solo esto, su actitud, nos enseñan muchas cosas para aprender y aplicar nuestra vida. Primero Pablo pensó, ¿cuál es realmente útil para esa iglesia de Éfeso? ¿Su visita unos días? O si no, invitar, hablar, concentrar, levantar, edificar los ancianos de Éfeso, la cual siempre va a estar permanentemente con las iglesias. Entonces Pablo tomó decisión de que es mejor yo edificar los ancianos, los líderes de la iglesia, que su visita. Para esto él tuvo que aguantar su placer, su deseo. El segundo, Pablo sabe que la iglesia pertenece a Dios, no él. Dueño de la iglesia es Dios. Solo él es siervo de Dios como mayordomo. El dueño de la iglesia es Dios, no el pastor. Sin duda, para orden de la iglesia, hay que reconocer la autoridad del pastor o respetar al pastor, pero la iglesia pertenece a Dios. Por eso toda la gloria, agradecimiento, tenemos que dar a Dios solamente. Los pastores, igual los demás, son mayordomos. Si olvidamos estos, después un pastor levanta un ministerio, cuando crecen comienza a cometer errores. Hay una cosa que yo veo en Venezuela, no todos, pero algunos pastores. Cuando un miembro traslada de su iglesia, quiere ir a otra iglesia, pide permiso. Pero esa autorización de permiso consideran como un derecho, privilegio de pastor, y no es fácil otorgarlo. Esto no es correcto. Mire, Dios ha puesto pastor para oveja, no oveja existe para pastor. Y en ese caso, los pastor debe pensar realmente, esa oveja, para su crecimiento, ¿a qué iglesia le conviene? Simplemente debemos pensar para por qué oveja su miembro quiere trasladar, qué quiere hacer otra iglesia. Si ese es bueno para esa oveja, tiene razón, debe otorgarlo con bendiciones. Mire, esto no es solamente los pastores, como ya comienzo le dije, todos nosotros somos llamados, somos siervos, ministros en nuestras esferas. Entonces debemos pensar eso iguales. Si yo abro una empresa, yo hice empresa, ¿puedo hacer lo que me da gana? No. Dueño de la empresa es Dios. Dios me hizo para abrir una empresa. Entonces debo pensar qué Dios quiere que yo haga. Hermano, todos nosotros, toda nuestra esfera es así. Debemos considerar quien trabaja con nosotros allí. Ese es un lugar de ministerios. Por eso, cuando usted llega a su trabajo,
o cuando llega su negocio, comienza a orar antes de empezar a trabajar. Y no solo orar, también bendícelo toda la persona que trabaje ahí juntos. Y yo pido muchas veces bendiciones, no solamente que están allí trabajando, sino personas que entre y sale ese día en nuestras oficinas. El tercero, Pablo nos enseña importancia a líderes. El grupo liderazgo es muy importante. Tenemos que formar líderes, igual tenemos que ser líderes. Aquí, ahí, tenemos que ser líderes. Ya empezando, vimos, según el primer libro de Pedro, decía, todos nosotros real sacerdocio. Lo que quiere decir, somos líderes. ¿Sabe que líder es quien ejerce el liderazgo? Sinónimo de liderazgo es influencia. Ama de casa, en su esfera es hogar. Usted está haciendo importante labor en su hogar. Ahí puede levantar líder a quien, sus hijos. Dios nos llamó para que seamos luz, sal del mundo. ¿Qué quiere decir eso? Influencia a nosotros. Tanto sal y luz, influencia hacia el mundo. Si hacemos esto, nosotros seremos líderes. Dios llamó para esto a nosotros. Por eso, Ministerio de Modo Universidad, Escuela Liderazgo Global, es sumamente importante. No solo importante, es correcto. Pablo, a través de ese líder que está levantando, los ancianos, y gracias a ese enfoque, esa iglesia Éfeso continuó a crecer, no solamente cuando Pablo estuvo allí. Así nuestra iglesia, ahora aquí Adonai, no son numerosos, pero cumpliendo esa visión, levantando líderes, seguramente nosotros lograremos esa visión que Dios nos dio, ese sueño, ver a Venezuela diferente, transformado por palabra y rodillado delante de Dios. Venezuela va a hacer cambios y diferentes. El cuarto punto, Pablo no detiene allí Éfesos, como está pasando. Pablo siempre ese gol objetivo. ¿Sabe? Versículo 24, hoy por el tiempo no vamos a llegar al 24, pero Pablo le dice, su vida compara como una carrera. Hoy queremos que aprendamos ese concepto de vida. Nosotros estamos viviendo esa vida en una carrera. Todos somos nosotros corredores. ¿Sabe que ese corredor hace dos cosas? Quien detiene no llega al final. Siempre hay que correr, mover. El otro es, todos los corredores saben que dónde debemos llegar. Si no tenemos del lugar, no sabemos esa dirección, el corredor va a estar vagando. Tenemos que aprender ese concepto de Pablo que está enseñando a nosotros, corredor. No debemos parar. El momento de parar, dejaremos de crecer. Y otra palabra, muerto, no crece. Todo lo que vive crece. Yo cuando veo a una persona, 50 años ya está muerto. Alguien 40. Alguien 30, inclusive 20 está muerto. Porque está parado, no lucha, no corren, dejó de correr, dejó de crecer. Ellos viven, pero no está vivo. Y eso habla mucho por nosotros hoy que estamos viviendo bajo esa situación de coronavirus. Estamos atrapados por coronavirus, estamos en cuarentena, encerrados en la casa. Parece que todo está parado. Pero ese concepto, ese pensamiento debemos cambiar. Simplemente estamos en la casa, pero no estamos detenidos, no estamos parados. Nosotros podemos crecer aún estando en casa, aún sin mover. Solamente nosotros no estamos viendo físicamente,
pero nuestra mente, espíritu, podemos continuamente crecer. No hay que temer por la situación. Si nosotros encerramos por cuarentena nuestro espíritu, nuestra mente, es quien alguien está esforzando para morir. Contrario, si tenemos fe, si estamos vivos, debemos actuar, continuar por Él. Jesús encargó todas nuestras enfermedades, debilidades, fracaso y pecado, crucificó, colgó en la cruz, resucitó, nos dieron victoria. Por eso todos nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y vamos a demostrar uno mismo que soy vivo y no dejamos de correr. Mire, lo que veo es el chat de WhatsApp de nosotros. Yo chequeo el número, quien participa allí, empezó a crecer, llegó casi 20. Último día veo esa semana, empezó, ay hermano, dejó de hacer. Le ánimo, comienza otra vez ese tiempo con Dios, QT, y oraciones matutinas, y leer no solamente Biblia, leer buenos libros y ejercicios corporales. Hay muchas cosas por hacer, eso ayuda a nuestro crecimiento. Le animo a empezar de nuevo, hoy, una vez. Mire, el versículo 18, cuando los ancianos llegan, Pablo comienza a hablar. A ellos le dice, ustedes saben. Mire esa palabra. Eso me pegó mucho. Ustedes saben. Ancianos saben vida de Pablo. Él dice, ¿cómo me porté todo el tiempo que estuve con ustedes? Mire, ¿qué es lo que está enseñando eso a nosotros? Pablo, su predicación, su ministerio en Éfeso no fue solo palabra, sino con su vida, su actitud. Desde el primer día que llegó a Asia y todo el tiempo, él mostró un ejemplo, una vida cambiado por Cristo. Eso nos enseña no solamente a esos ancianos, sino a nosotros cómo debemos trabajar. Eso debemos aplicarlo en nuestras esferas. Nuestras esferas, normalmente personas relacionan con nosotros muchos tiempos. Esas personas que conocemos muy bien, que me conocen muy bien, ellos no quieren solo escuchar nuestra palabra, sino nuestras vidas. Cambio de vidas. Eso es lo que va a dar influencia a ellos. Yo lo que quiero es final de mi carrera, final de nuestras vidas. Si puedo decir nosotros, nuestros sucesores, ustedes saben cómo yo me comporté con ustedes. Eso es realmente, convirtió una oración para mí. El 19, Pablo comienza a hablar de sus vidas. Y él hace esto no para de vanagloriarse, sino es que no solo es ese anciano que invitó a hablar con él, todos nosotros, ¿en qué actitud debemos vivir? 19, versículo 19, comienza con dos palabras. Él dice, con toda humildad, con lágrimas. Mire, eso dos palabras, con toda humildad, con lágrimas. Pablo nunca vivió una situación fácil. Él dice ahí, sometido a una dura prueba por la maquinación de los judíos. Realmente, Pablo era judío de judíos. Recibieron privilegiada educación y respetado una posición que ha logrado una posición importante. Debe ser respetado Pablo, pero contrarios. Él sufrió de calumnia, injusticia, hasta riesgo, peligro de sus vidas.
Mire, aquí lágrima, sudor, lágrima, esfuerzo. Pero aquí Pablo, ante esa situación, él lloró, pero con toda humildad continuó misterios. Cuando yo leí esto, me empecé a revisar. ¿Yo alguna vez me lloré para ser humilde? Nunca lloré para ser humilde. Yo sé humildad por mucho fracaso mío. Ahí aprendí que es tan difícil ser humilde. Mi fracaso no ser suficientemente humilde es porque soy débil. Hoy, viendo esa enseñanza de vida de Pablo, eso quiero orar, llorar lágrimas para ser humildes. Es una enseñanza importante a mi vida. Luego, versículo 20-21, continúa diciendo Pablo a los ancianos, ustedes saben, o sea, anciano es un testigo de vida de Pablo. Todas nuestras vidas así va a ser mostrado, revelado por nuestras vidas. Mire, nosotros vimos en la situación que vivió Pablo y la situación que vivimos nosotros, ¿quién fue más difícil? Ya hemos hablado, analizado estos. Pablo tocó vivir mucho más situaciones difíciles que nosotros. Y eso nos enseña es problema nuestra, no es la situación, es nuestra fe. Gracias a la predicación del domingo pasado, Pastor Gedeón, que hizo revisar nuestra esencia de nuestra fe. Y Pablo una vez más hablan a nosotros. Mire, ese problema de coronavirus, wow, eso sí nos desnudó. Los cristianos, la iglesia, desnudó completo. Apenas cuando no pudieron asistir, la iglesia empezó a debilitar. Los cristianos mucho empezó a debilitar. ¿Qué es lo que reveló esto? Lo que servimos hasta ahorita, no Dios, sino templo, iglesia, un lugar. Eso es lo que servimos nosotros. Coronavirus, ese problema lo hizo saber a nosotros, revelar cómo estábamos nosotros. Debemos arrepentirnos. Debemos arrepentir. Eso realmente, mi fe y a quién estaba sirviendo, debemos hacer reflexión. Realmente no ha cambiado nada. Amor de Dios, lo que ha hecho es Cristo, su obra de redención en la cruz. Y la palabra de Dios, ¿qué ha cambiado? Nada. No ha cambiado nada. Solamente no quitar movilidad. Solo no podía estar el templo aquí. Pero ¿por qué nuestra fe está tambaleando? ¿Por qué nuestra vida tan diferente que hace apenas unos meses atrás? Versículo 20, último, Pablo dice, le he enseñado públicamente y en la casa. Es en la casa. Aquel tiempo toda la iglesia está en hogar, en la casa. Coronavirus nos encerró en la casa. Qué bueno, qué bueno. Y sepamos eso hoy, nuestra casa tiene que ser iglesias. Avivamiento de nuestro hogar terminará avivando en Venezuela. Avivamiento de palabra en nuestro hogar. Avivamiento, fe en nuestro hogar. Eso avivará a mí, avivará a mi familia, avivará a la iglesia, avivará la universidad, avivará en Caracas, la ciudad en Venezuela terminará a avivar a Venezuela. Hermano, problema es nuestra fe. Dios nos ha bendecido. Su grande obra, su poder, su bendición es siempre iguales.
confiamos al Señor y aprendemos esa actitud de Pablo y aplicamos nuestra esfera. Oremos. Gracias, Padre. Esta mañana tú nos hablaste a través de vida de Pablo, su actitud, su fe. Padre, te pedimos perdón por ese problema de coronavirus. Nos hizo revelar, ver nuestro nivel de fe en nuestras vidas. Apenas unos meses hemos debilitado. Padre, te ruego, Señor, ahora nos ayude por tu Espíritu Santo, no solamente arrepentir a nosotros, sino volver a levantar, Señor. Jesús, con su resurrección nos dieron victoria para siempre. Padre, ayúdenos a levantar nuevamente, mirando ese Dios intacto, poderoso, omnisciente, omnipotente. Esta obra de redención de Jesucristo que hizo en la cruz, Padre, y tu palabra que está en nuestras manos, Padre. Ayúdenos nosotros levantar y cumplir ese llamado de real sacerdocio. Gracias, Señor. Bendícenos. Bendice a todos los que escuchan la palabra, quiere aplicar en su vida y su esfera. Bendícelo. Gracias, Señor. Oremos en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.